Ok, buenas noches. Después de algunos sucesos que nos ha presentado la vida y de tener un angelito en el cielo, al cual agradezco mucho, eh, que siempre esté con nosotros, vamos nuevamente a retomar nuestro espacio de tómate tu tiempo y charlemos los miércoles cada 15 días con temas de interés, con temas que realmente estemos viviendo como lo hemos hecho siempre. Y bueno, ya saben que todas las sugerencias de temas son bienvenidas y que aquí lo charlaremos de una manera muy cotidiana, muy del día a día, muy de las experiencias y cómo hemos venido durante ya un año en este espacio trabajando. Mm, estaremos entonces colaborando y hablando de todo lo que sucede en el día a día en diferentes partes del mundo. Hoy nos acompañan María Caridad Salgado desde Quito, Olga Lucía Maiguel desde Bogotá, eh, Laura González también nos acompaña y bueno, trabajaremos entonces, haremos lo más interesante posible esta charla. Ya saben que a través de Facebook Live nos pueden escribir o nos pueden, las personas que se conectan al Zoom, ya saben que también pueden contar con su aporte y que su aporte siempre es muy valioso. Bueno, para iniciar este espacio, el día de hoy, con el tema que nos trae, que son los factores de riesgo psicosociales y su efecto en la productividad, que ya vamos a ver cómo este año de pandemia nos ha evidenciado mucho más la importancia de analizar esta área o esta línea dentro de la organización y que desafortunadamente no se está teniendo muy en cuenta. Vamos a ver cómo sucede en Colombia, sucede en Ecuador. Estuve hablando hoy con unas personas en República Dominicana, sucede lo mismo en Puerto Rico y bueno, ya como hemos visto en otros espacios de Tómate tu tiempo y charlemos con gente desde Bolivia, de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá, está sucediendo lo mismo en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, Olga Lucía, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué son los factores psicosociales? Muchas gracias, buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, es un poquito difícil definir un tema tan amplio y que abarca como tantas cosas, pero básicamente me voy a centrar en lo que la normatividad colombiana establece. Los factores de riesgo psicosocial pueden estar identificados o pueden estar asociados a aspectos relacionados con cosas propiamente del trabajo, por ejemplo, los factores de riesgo psicosocial intralaboral, es decir, aquellas situaciones, circunstancias, elementos que están asociados al ejercicio mismo del trabajo, condiciones, por ejemplo, relacionadas con el salario, condiciones relacionadas con el trabajo en equipo, la relación entre jefes y subordinados y este tipo de cosas. Por otro lado están los factores de riesgo psicosocial extralaborales, es decir, todas aquellas condiciones que afectan la vida de los trabajadores, afectan la vida de los colaboradores de las organizaciones, pero que no suceden dentro del ejercicio de sus funciones laborales, sino que están más relacionadas con su vida personal, su vida familiar, su vida de pareja, y que de alguna manera impactan, bien sea o positiva o negativamente, en la vida de los colaboradores y en la forma en cómo ellos se desenvuelven en el contexto laboral. Y por otro lado están las condiciones individuales, es decir, todos aquellos aspectos que tienen que ver más como con las características de personalidad de cada uno de los trabajadores, con el estilo de afrontamiento y la forma en cómo ellos enfrentan las diferentes situaciones relacionadas con su trabajo y en general de su vida cotidiana. Entonces, la combinación de esos tres grandes grupos de situaciones, de circunstancias, lo individual, lo extralaboral y lo intralaboral, harían que los factores de riesgo psicosocial estuvieran básicamente dirigidos hacia cada una de las esferas en las que una persona del corriente, del común, se desenvuelve.
y que definitivamente impactan, ¿sí? Porque pues somos seres integrales, entonces al ser seres integrales, aunque a veces nos gustaría tener un botoncito en donde pudiéramos espichar y decir modo laboral, modo familiar, modo pareja, modo, pero no lo tenemos. Y al no tenerlo, quiere decir que nosotros inevitablemente nos tenemos que ver de alguna u otra forma impactados en cada una de las esferas en las que nos movemos cotidianamente, de alguna forma, ¿sí? Y de nosotros depende que ese impacto sea lo menos negativo posible, que afecte lo menos posible a la salud, a la seguridad y al bienestar de los colaboradores. Olguis, muchas gracias y bueno, vemos como definitivamente el tema de factores psicosociales es súper, súper, súper amplio. Este tema tan amplio que se ha venido estudiando desde hace algunos años, desde hace un poco más de 10 años, en donde empezamos con España, con sistemas de medición y bueno, en toda Latinoamérica ya hay, algunos países tienen sus propios sistemas de medición de los que luego vamos a hablar. Yo creo que lo que nos comentabas, Olga Lucía, del análisis o del estudio que se hizo en Colombia, me parece que es de los que más abarca, porque tiene en cuenta dos aspectos importantes que no se tienen en cuenta en otros análisis, que son el individuo como un ser particular y sus rasgos y sus características de personalidad, y el otro, que también es muy importante, es de todo lo que sucede afuera, porque a la final es una sumatoria de factores, no es una sola cosa lo que va a afectar a la persona, sino es una sumatoria, un conjunto de cosas que hacen que se responda de una manera u otra, ¿cierto? Lo que decías del Swiss es súper importante porque recordemos que hace no muchos años la gente decía, no, tú entras a la empresa y te quitas y te olvidas de tus problemas personales, de tus problemas familiares, y llegabas a la casa y tu pareja, tu cónyuge, hombre, mujer, te decía, bueno, dejas tu trabajo afuera y aquí vuelves a la casa. En el mundo ideal podría ser así, como dice Olga Lucía, si tuviéramos el interruptor y ponerlo en modo familia o en modo pareja o en modo trabajo sería espectacular. No sé, dentro de pocos años de pronto con inteligencia artificial se logre, pero por lo pronto somos seres humanos integrales, que además esto es una característica súper interesante de los seres humanos, ¿no? Esa integralidad que tenemos y el ser un solo individuo. María Caridad, ¿querías comentar algo? Sí, además en estos momentos, bueno, ahora menos inclusive, pero durante la pandemia recordemos que el trabajo y la casa eran el mismo lugar. Entonces era muy complicado que podamos decir, me pongo un chip y me pongo el otro, porque nos tocó, incluso a los que son padres, les tocó ser varios roles al mismo tiempo. O sea, por más chip que había, no se hubiera logrado porque tenían que ser padres, tenían que ser trabajadores, tenían que ser cónyuge, tenían que ser maestros, tenían que ser todo al mismo tiempo. Y obviamente eso hubo un impacto, ¿no? Que normalmente no se lo tomó en cuenta como un impacto del factor psicosocial, sino más bien como un impacto propio de que no se sabía trabajar virtualmente con herramientas colaborativas. Pero en realidad, no sé, Olga Lucía, ¿tú qué opinas? Desde mi punto de vista de productividad, se vio afectado más que nada por todo el estrés al que fueron sometidas las mentes de las personas. No sé si tú nos quieres ampliar un poco ese tema. Claro que sí, es verdad lo que tú dices. Realmente la perspectiva, incluso desde las altas esferas de gobierno, la perspectiva de lo que se vivió en este último año fue precisamente esa. Se pensó que la única dificultad que se había presentado era como una especie de analfabetismo digital y que muchas personas tuvieron que enfrentar una nueva situación, un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de trabajo a través de todos estos elementos virtuales que ya yo creo que hoy la gran mayoría manejamos al dedillo.
pero pues realmente eso fue mucho más que esa dificultad para el tema de adaptarnos al nuevo estilo de trabajo a través de la tecnología. Yo pienso que lo que tú mencionas es muy importante y fíjate que en los últimos análisis de puesto de trabajo con énfasis psicosocial que yo he tenido que hacer, precisamente los requerimientos y las solicitudes que han llevado a que la persona entre en ese proceso de calificación para identificar cuáles son los aspectos psicosociales relacionados con el trabajo que están afectando y que están llevando a esa persona de repente a desarrollar enfermedades que pudieran ser causadas por el estrés. El común denominador de lo que yo he podido observar en estos análisis de puesto de trabajo ha sido precisamente eso, la dificultad que han tenido los trabajadores de enfrentar esta nueva situación, en donde al mismo tiempo, o sea, no ha habido como la posibilidad de hacer la diferenciación cognitivamente hablando, sino que al mismo tiempo tuvieron que asumir de manera paralela el rol como trabajadores, el rol como padres de familia, el rol como en el caso de las mujeres, por ejemplo, amas de casa, el rol como parejas y todo al mismo tiempo. Entonces, digamos que el no poder hacer esa diferenciación en cuanto a tiempos, espacios, actividades y demás, generó una sobrecarga adicional a la que ya existía de repente relacionada con el ejercicio del trabajo. Entonces, a la gente se le empezaron a disparar los problemas de ansiedad, a la gente se le empezaron a disparar los problemas de depresión, se empezaron a disparar dificultades relacionadas con, de pronto si tú tenías tu rasgo obsesivo previo, que solamente se manifestaba en ciertas circunstancias o en ciertos momentos muy especiales y muy íntimos, pues no, ya ahora se te extendió, empezaste a presentar una serie de complicaciones más adicionales y una cantidad de trastornos adicionales que se fueron empezando a presentar a raíz de esa sobrecarga por no poder hacer, digamos, como la diferenciación de los distintos espacios, de los distintos roles, de los distintos momentos y la gente, los trabajadores empezaron a manifestar situaciones como, por ejemplo, el caso de una señora que a principios de este año tuve que evaluar, en donde ella decía, por más de que yo me quedo sobre jornada, no logro conseguir tener los mismos resultados y la misma eficacia que yo tenía antes de que pasara todo esto. Y haciendo un análisis, ella decía, pero no entiendo por qué si el trabajo que yo estoy haciendo es el mismo. No entiendo por qué ya no me alcanza el tiempo como antes si estoy desarrollando las mismas funciones. No, ni me han aumentado ni me han cambiado mis funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y básicamente llegábamos como a esa conclusión de que el mismo ejercicio de no poder hacer la diferencia entre que yo este tiempo lo tengo que dedicar única y exclusivamente a mi trabajo, y no puedo estar atendiendo allá como que las cosas de la casa, como que el almuerzo, como que los niños, como que una cosa, que la otra. El no poder hacer esa diferenciación generó esa dificultad y definitivamente impactó de manera, en algunos casos, crítica en el tema de la productividad laboral, al punto que llevaba a las personas a trabajar 3, 4, 5 horas más de su jornada normal. Entonces ya empezaron a aparecer todos estos problemas relacionados con los malos hábitos de sueño, con la falta de descanso, con la falta de tiempo libre, con la falta de tiempo para dedicarle a la familia, a la pareja, bueno, qué sé yo. Entonces, sí, definitivamente es una situación que va mucho más allá de la falta de competencia o habilidad digital. Tiene que ver con esa dificultad para que al estar en el contexto de hogar no se hubiera podido diferenciar los distintos espacios y los distintos roles. Bueno,
como tú mencionas, Olga Lucía, se evidenció la falta de competencias de muchas otras áreas, y no solo la digital, ¿cierto? Pero ya vemos también que fue falta de competencias de la persona, pero también fueron falta de estrategias de las organizaciones, y se evidenció también problemas de cultura dentro de las organizaciones y de clima. Bueno, ya vamos a ver eso un poco más adelante, cómo todo esto fue siendo evidente, se fue evidenciando todas las falencias que tenían las organizaciones en este momento, ¿cierto? Pero antes de pasar a las falencias de las organizaciones, hablemos un poco del tema de espacio físico, que cuando hacemos un diagnóstico de factores psicosociales, indistintamente de la herramienta que utilizamos, todas la tienen en cuenta, todas la tienen en cuenta como una dimensión o un factor importante, y que nos hemos dado cuenta que efectivamente sí es importante. Antes decía en la oficina, no, pero tiene su escritorio, tiene su silla y no pasa nada. Pero lo llevamos al contexto hogar en estos ya casi 2 años, y nos damos cuenta de que sí está afectando y un montón. Entonces veamos un poco el tema espacio físico. Yo tengo un ejemplo y en donde una empresa decía, no, nosotros le mandamos escritorio a la gente a su casa y silla, pero la gente decía, yo no tengo dónde poner el escritorio. O sea, no me den el escritorio porque no tengo dónde ubicarlo. Una persona me dijo, lo ubiqué en el parqueadero de la casa, en el estacionamiento de la casa, que no tengo más espacio. ¿En dónde? Entonces dice, no, y como no tengo espacio, entonces prefiero, para quedarme aquí adentro, trabajar en el comedor. Pero entonces viene el problema cognitivo, como nos mencionaba Olga, entonces yo ya no sé diferenciar. Entonces mi cerebro no diferencia entonces yo trabajo en mi cama. Entonces, o sea, trabajas sentado en la cama con una mesita de desayuno cuando estás de bien, que trabajas en la sala, trabajas en el comedor, algunos en algún mesón de la cocina. Entonces se perdió la idea del espacio y de que para qué está hecho cada espacio. Y el tema del espacio es muy importante desde el punto de vista cognitivo para que tu cerebro entienda que debe dedicarle tiempo a. Entonces, y que con la tecnología también, que ahora estamos con los celulares y las tablets en el comedor, el cerebro ya no entiende que estamos comiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder abrir estos espacios? Sara, ya que estás aquí, bienvenida. No sé si tú nos puedes contar un poquito cómo poder, desde el punto de vista psicoemocional, poder volver a hacer esa ruptura de espacios y que el cerebro entienda que tiene un espacio para cada cosa. Sarita, buenas noches. Ya, ¿ya? ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Buenas noches. Bueno, pues sí, una de las dificultades de trabajo en casa es eso, el espacio, porque pues aparte de que sea en teoría un sitio cómodo, iluminado, hay muchas personas que se quedan con su luz artificial, ¿cierto? Y al quedarse con luz artificial hace que nuestros cerebros trabajemos de día o de noche, permanezca como más despierto y no reconozca en qué momento estamos de día o de noche, ¿sí? Entonces, los espacios sí son un poco complicados, sobre todo trabajando en casa si no hay un estudio o si no hay un sitio donde no haya mucho ruido, porque hay personas que no les gusta, o bueno, que no pueden trabajar con ruido. En cambio, hay otras personas que sí podemos trabajar con ruido o con música, ¿sí? Y les interfiere también para su parte de concentración y atención, dependiendo del tipo de trabajo que realice. Sabes que un trabajo de un contador es muy diferente al de un ingeniero o, en el caso de nosotras, de un psicólogo, porque los espacios unos son importantes por las herramientas que necesitan, no tener tantos distractores, y digamos que si es un desarrollador de software, a veces necesita su concentración y atención en lo que está haciendo, lo mismo que un contador. Efectivamente, entonces ahí volvemos a caer en el ámbito de caridad. Todos estos temas que hemos visto que nos afectan en el día a día, y estamos ahorita tocando solo el tema de espacio, ¿no? De espacio, y vemos de escritorio, de silla, de iluminación, de ruido, ¿cierto?
y que definitivamente, ¿cómo has visto tu Caridad en tus empresas clientes en estos momentos? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo le está afectando en temas de productividad? Para este momento, la mayoría ya están acostumbrados, ¿no? La mayoría ya, pues, de alguna manera se aceptó la situación y, digamos, ya están acostumbrados. Pero el momento difícil que fue al inicio, lo que tú decías, ¿no? No tenía un espacio de trabajo, entonces la gente empezó a trabajar, a tomarlo muy deportivamente, ¿no? El tema fue al inicio, qué rico, estoy en mi casa, trabajando, entonces trabajaba un rato, por ahí me levantaba, me daba la vuelta, esto, el otro, y eso bajó radicalmente la productividad. Después vino la siguiente parte que nos decía justamente Olga Lucía, que ya empezamos a tomarlo como que esto se está volviendo un estilo de vida, ya no son 15 días, como por lo menos acá en el Ecuador iniciamos Como a con todos 15 nos días. ofrecieron 2 semanitas, ¿eh? Exacto, entonces esas 2 semanas la productividad en la mayoría de empresas pegó una caída muy drástica eh, por este factor que digo. Pero después del tema físico volvió a incidir por varias razones, nos dimos cuenta. Por ejemplo, dolores de espalda, de todo esto, porque el trabajar en una mesa de comedor, recordemos que las mesas de comedor son un poco más altas, entonces tenemos una posición así como levantada, ¿no? Entonces empezó un dolor acá a lo que la gente lo llamaba estrés. Entonces era, estás muy estresada, pero en realidad lo que tenía es un problema del espacio físico donde estaba trabajando, ¿no? Entonces había que acomodar eso y claro, no puedes trabajar con ese dolor. Entonces nuevamente la productividad volvió a caer cuando, digamos, empezamos a recuperar un poco la caída que tuvimos, empezamos a recuperar un poco y nuevamente vuelve a bajar porque empezaron a aparecer todos los dolores. El tema de la luz, yo creo que ha sido un tema que ha incidido muchísimo. Inclusive tú notas que la gente te dice, después de la pandemia me ha tocado usar lentes. Mucha gente, es increíble en las oficinas que uno regresa a las oficinas y, ah, mira, estás usando lentes. O sea que sí, la pandemia me obligó a usar lentes. Ahí sí, no estoy tan segura si es la luz o la computadora, pero en todo caso, yo digo, no, igual pasaban en una computadora antes y ahora usan lentes yo creo que es el tema de luz, porque la mayoría de veces en las casas no tienes la luz, la luminosidad y el tipo de luz que tienes en oficina, ¿no? Y también Caridad, es que como la gente para ser más productiva, lo que nos decían Olga Lucía y Sara, pues ya tengo unos espacios más largos. Antes trabajaba en el día, en mi jornada, porque tenía que salir a irme a mi casa. Ahora como estoy en casa, entonces hago otras cosas de mis hijos, del hogar, la cocinada, el arreglo, lo que sea. Y entonces se utiliza mucho el tiempo de noche, el tiempo nocturno, para ponerse al día en su trabajo. Y este Para tiempo suplir. nocturno me requiere de una iluminación que en casa no tengo. Así es. Normalmente la iluminación de casa no es adecuada, entonces no utilizo esa iluminación en el día y estoy utilizando esa luz artificial, como dice Sara, y además estoy haciendo como le hacen a las plantas o a los pollos para que se crezcan más rápido. Entonces, con una luz artificial ya no tengo 8 horas de trabajo, ya tengo 14 horas de trabajo porque como siempre hay luz y siempre estoy aquí y siempre tengo mi computador aquí disponible, entonces mi jornada de trabajo ya se extiende hasta que logre conciliar el sueño. Pero los sueños y los ciclos circadianos se están modificando. Ahí hay un tema interesante que en algunas empresas, pues, me han hecho la pregunta y yo realmente no he podido contestar porque es muy difícil analizar eso con certezas, ¿no? En realidad, las horas de trabajo se extendieron para todos o se redujeron justamente porque hay gente que decía, ¿no? Lo que pasa es que toman tiempo laboral para hacer cosas de casa y ahí queda, o sea, y a las 5 cerré mi computadora y se acabó, o sea, lo que no acabé, no acabé. Entonces tenemos doble, o sea, si te pones a ver es un tema de lado y lado que afecta la productividad. O sea, yo desde mi punto de vista siempre, yo digo, o sea, al final del día mi área siempre va a ser la que va a tener los indicadores en contra, porque ya sea que
o excedieron su tiempo de trabajo y eso te sube un poco la productividad y luego tiene ya la caída real. Y en el caso de que no, va recto y después viene la caída, ¿no? Porque ya empiezan a tomarse el tiempo, que sí que me fui al Supermax y que me desconecté solo un rato, es que dejé conectado, pero me fui acá, me fui allá. No, mucha gente no solo se levanta de su trabajo, que es normal, sino sale de su casa a hacer o citas médicas o cosas así, y no vuelven y no recuperan ese tiempo. Entonces, de todas formas, yo creo que tanto ese sobretrabajo como esa relajación que puede haber, porque el cerebro no logra adaptarse, o sea, No. no sabe en qué mundo mismo está. Estoy en mi casa y puedo hacer las citas médicas y todas las cosas, o estoy en mi trabajo y en mi casa no acaba nunca, ¿no? Afecta de todas formas a la productividad. Yo creo que lograr ese equilibrio es el reto, pero la pregunta es cómo lograr ese equilibrio desde la parte psicosocial. Esa es mi pregunta que pues si me la resuelven me van a cambiar la vida. No creo que hoy podamos resolver, María Caridad, porque como hemos dicho muchas veces, y esto es muy importante también antes de darle la palabra a Olga Lucía que quería comentar algo, como hemos dicho muchas veces y que cada vez tristemente se tiene menos en cuenta, y ya vamos a hablar un poquito de eso también, es que no hay recetas, definitivamente no hay recetas. Esto tiene que ser un análisis particular de cada empresa, de cada organización, de cada cultura y también de cada puesto de trabajo. Como hemos visto, hay puestos que son fácilmente adaptables. Es más, hay gente que no quiere volver y hay empresas que han dicho no, hay un grupo de personas que no van a regresar, ¿cierto? Que van a regresar muy esporádicamente y que es válido, pero hay otros que no. Pero hay otras personas en donde el trabajador, por ejemplo, ahora que conozco que en Colombia ya están regresando, en Ecuador ya están regresando, en República Dominicana están regresando, en Costa Rica están regresando en Bolivia también, en Chile todavía hay algunas restricciones, pero cuando la gente está regresando, hay gente que en desbandada dice, yo quiero regresar, por favor, sáquenme de la casa. Sáquenme de la casa, ya no soporto más, ¿cierto? No soporto a mis hijos, no soporto a mi marido, no soporto la cocinada, no soporto, entonces ya, por favor, ya, yo quiero. Entonces, pero hay empresas que dicen, no, o sea, tu tipo de trabajo no necesita estar aquí. Y hay gente que dice, no necesito, pero quiero. O sea, mi trabajo no lo requiere, pero yo sí necesito, por favor, sáquenme. Entonces, eso no existe la respuesta correcta, no existe la receta. Tristemente hemos visto como ahora en pandemia, todo piden por redes sociales. ¿Quién me pasa una evaluación de desempeño? ¿Quién me regala quién me regala la herramienta de diagnóstico de factores psicosociales y me dice cómo la califico? ¿Quién me regala cómo saco los indicadores de productividad? O sea, eso se volvió y tristemente el conocimiento, el análisis, la reflexión, el diagnóstico, eso ya no existe. La gente solo quiere recetas. Dame esto, dame aquello, respóndeme aquí, respóndeme allá. Y como hacíamos el análisis con alguien, y aprovecho la oportunidad para mencionarlo, porque este tema de factores psicosociales y el tema de productividad son factores absolutamente individuales, ¿no? El que yo no te puedo decir, tómate estos 10 indicadores de productividad y toma, revisa a ver si la gente lo está cumpliendo. Toma estos 10 factores y, bueno, las herramientas de factores están, pero ¿por qué las empresas no hacen nada con los resultados? Porque no saben qué hacer. Entonces, los que llegan a cumplir la ley y hacen el diagnóstico, ahí se queda, ahí muere, porque no saben qué hacer con eso. Porque la gente cree y quiere que todo sean recetas, recetas, recetas. Entonces veo que definitivamente no existe, María Caridad, la respuesta correcta. El análisis tiene que ser muy, muy particular de la empresa y del tipo de trabajo y de la persona. Y volvemos a lo que nos decía Olga Lucía al principio. Son 3 factores importantes: los intralaborales, los extralaborales y los factores individuales de cada una de las personas o de los seres humanos que hacen y que entiendan a su entorno y que lo acepten de una forma diferente. Olga Lucía, ¿tenías algo que comentar?
Sí, pues precisamente al respecto de eso y de repente un poco para complementar lo que decía María Caridad y lo que acabas de decir tú, Marta, es una lucha, porque eso no está relacionado solamente con lo que vivimos en este último año y medio de pandemia, sino que viene de mucho tiempo atrás y es empezar a cambiarle el chip a los gerentes, a los directivos, a las personas que toman las decisiones, sobre todo a nivel económico dentro de las organizaciones, porque para ellos el realizar este tipo de actividades que tienen que ver con el diagnóstico, intervención y prevención, así como la promoción de los factores de riesgo psicosocial, es por un lado un gasto innecesario, o sea, lo ven como un gasto innecesario. Por otro lado, para ellos es una pérdida de tiempo y la lucha siempre ha sido como cambiar ese chip y hacerles ver que realmente si ellos invierten en el recurso más valioso que tienen las empresas, que en últimas son las personas, sí, mucho más allá de una máquina, mucho más allá de una herramienta, mucho más allá de cualquier otro elemento o recurso con el que se pueda contar, el generar conciencia en las empresas de la importancia de valorar y preocuparse por el recurso humano es difícil y ha sido una lucha que ha venido de mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo que hace muchos años yo me alejé un poco del tema de la psicología en el ámbito organizacional y sobre todo en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, porque me cansé de que nos consideraran como el patito feo de la seguridad y salud en el trabajo. Al último que miraban era la psicología. Siempre le ponían cuidado que a los riesgos físicos, que a los riesgos químicos, que a los riesgos biológicos, que una cosa que la otra. Y a los últimos que volteaban a mirar era la psicología. Y aparte de eso, tampoco teníamos como el apoyo gubernamental porque no había normas ni legalización acerca de los riesgos psicosociales. Gracias a Dios, este panorama cambió un poco en los últimos años con todo este tema de la legislación sobre acoso laboral, sobre riesgos psicosociales, sobre comités de convivencia, las últimas resoluciones que han salido, por lo menos aquí en Colombia, han cambiado un poquito el panorama y han hecho que, pues, si bien no cambiamos el chip de los directivos, de los gerentes, por lo menos estamos haciéndolos, así sea obligados, a que evalúen los factores de riesgo psicosocial y hagan algo por intervenirlos. Porque en la gran mayoría de las ocasiones, como siempre los subestiman y siempre los menosprecian, suelen buscarnos a nosotros como tabla de salvación cuando tienen algún problema crítico. Tipo, por ejemplo, algún colaborador que ya desarrolló alguna enfermedad relacionada con estrés, está en ese proceso de calificación y ellos por evitarse todo el tema de las ARLs, por evitarse todo el tema de los largos procesos de incapacidad de los colaboradores, ahí sí salen corriendo a buscar, bueno, necesitamos un psicólogo que nos ayude para mirar a ver cómo hacemos para evitar que la gente, que más gente nos entre en ese proceso, que más gente se nos enferme, pero no lo ven de manera preventiva, sino lo ven como de manera correctiva, como pañitos de agua tibia para tapar las irregularidades que durante mucho tiempo atrás quizás no quisieron considerar y que fueron las que en su mayoría llevaron a que los colaboradores se enfermaran. Entonces, Sí, cambiar ese chip es difícil, muy con difícil. respecto a eso, bueno, primero agradecer a las personas que nos siguen por Facebook Live y agradecemos a Cariña Iñiguez por el siguiente comentario. Dice, miren, tengo el caso para que lo analicen, que algunas empresas decidieron continuar con el teletrabajo, que era lo que mencionábamos ahora, porque la productividad incrementó, pero las relaciones de familia se han deteriorado porque tienen a la esposa o el esposo presente, pero concentrados en el trabajo y no deben ser molestados. Uno de los dos tiene más carga de trabajo que el otro, porque está dedicado solo a trabajar y no puede ayudar con las actividades de la casa y no se diga con las familias, donde la mujer debe hacer todo en el hogar, incluido el teletrabajo.
definitivamente, este es uno de los casos, este es un caso muy, muy común. Sara, cuéntanos, ¿cómo has visto estos casos en las situaciones que has venido manejando dentro de las organizaciones? Ah, bueno, ahí sale el tema de la doble presencia en la mujer, ¿no? Ujú. También es un factor de riesgo psicosocial. Sí, claro, porque es muy complejo, sobre todo, digamos que para el cliente que yo trabajo, es muy complejo, pues la industria es muy compleja en ese sector. Y a ella les pide no solamente el estar pendiente de su trabajo de oficina, entre comillas, 8 horas, sino de sus hijos si son pequeños, que tienen clases virtuales, hay que levantarlos, hay que alistarlos, o si ya están yendo al colegio, ¿sí? Bueno, en el caso de que sea madre soltera, pues solamente son sus hijos, clases virtuales, esto, pero igual, tiene que levantarse muy temprano, que desayuno, a dejar listo almuerzo, que la comida para los chicos, la merienda para ellos. Y aparte de eso, si tiene su compañero, es también atenderlo a él, no descuidarlo, o sea, se duplica, o sea, esas 16 horas que en comillas decía Marta, de trabajo se convierten prácticamente en 20 horas y 4 de descanso relativamente para una mujer. Y ¿Sí? aparte de eso, otra cosa es que al comienzo, y todavía lo siguen haciendo, muchos jefes, como no tienen a sus empleados viendo los que sí están trabajando, les programan muchas reuniones y hacen que sus 8 horas laborales, entre comillas, se conviertan solo reuniones y tienen que hacer trabajo extralaboral porque como todas esas reuniones quitan tiempo, pues lógicamente les toca después de su horario laboral sentarse y adelantar lo que no han podido hacer por las reuniones. La reunionitis. María Caridad, ibas a mencionar algo. Sí, en relación a lo que nos comentaba Olga Tu Lucía cámara se sobre. apagó, María Sí, Caridad. sí, Allá, estoy con ok. un problema, en realidad es un problema del internet y como empezó a cortarse, preferí quitar el video para Perfecto. poderlas escuchar bien. Y funcionó, así que logré escuchar a Olga Lucía justamente, que nos comentaba el tema de la importancia que le dan las directivas o las gerencias altas al tema de psicología de las personas. Y yo aquí te quiero comentar, o les quiero comentar, un tema que me parece interesante, aprovechando que vemos las distintas disciplinas aquí conectadas. Eh, ¿No crees que una de las razones por las cuales se llegó a esto es porque en su momento, cuando, digamos, el área de recursos humanos o el área de seguridad alzaba la mano porque había un problema psicológico, ¿no? Se lo trató como clima laboral o como cualquier otra cosa, o sea, hay alguien generando mal clima laboral, hay alguien desmotivado, hay alguien que estaba en todas esas cosas que de pronto y finalmente lo que tenía es un problema psicosocial, ¿no? O sea, de los riesgos psicosociales y que se lo llevó a que, ok, vamos a hacer un team building o vamos a traer a alguien para que haga mediciones de clima laboral y demás, cuando en realidad lo que debía atenderse en un principio era la parte psicológica, ¿no? Me salta eso con lo que comenta Olga Lucía, que obviamente yo sé que el tema de los riesgos psicosociales es relativamente nuevo, pero podría ser abordado desde ahí a las altas gerencias de decir, a ver, un rato, esto no se trata de motivación, no se trata de clima, no se trata de team buildings, se trata de resolver esta parte de acá que es un riesgo psicosocial que a mí, como el área de productividad, eso es lo que realmente me afecta, ¿no? En la parte psicosocial y desemboca en todo lo demás. Desemboca en temas de clima laboral, en temas de motivación, en todas esas cosas, pero la raíz es otra. No sé, ahí sí les dejo a las dos especialistas. Sí, gracias María Caridad. Pues resulta que lo que tú mencionas es muy cierto y no solo eso, sino se contrata un motivador para que venga 2 horas a la oficina y ya todo tiene que estar solucionado el siguiente día. Y nos damos cuenta de que así no funcionan, o sea, tenemos que entender que los seres humanos y en donde están afectando el tema de factores psicosociales, no funcionan así como que yo voy a la máquina y le cambio este tornillo y así, no. Llevar una persona que me haga charlas de motivación por 2 horas y al otro día todo el mundo
I am happy. No, 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 no. Eso no funciona así. Hay que ver mucho lo que está sucediendo y como nos mencionaba Cariña Íñiguez, el tema del trabajo en casa y como hablábamos desde el principio, los factores extralaborales me están impactando de tal manera en mi trabajo y mi trabajo está afectando de tal manera a mis relaciones extralaborales que ya la situación se está volviendo crítica. Claro, claro, hay empresas en donde son altamente eficientes, pero además, o sea, no solo hemos tenido los mismos o mejores niveles de productividad, sino también los costos han disminuido notablemente. O sea, ya no tengo oficina, ya no pago luz o pago internet o menos o lo que sea, los costos se han bajado notablemente. Tenía una oficina de 500 metros, ahora tenga una de 50 para que la gente vaya de vez en cuando. Pero lo que hablábamos desde el principio es que existe una correlación entre los factores externos, los factores internos y las características individuales de cada persona, como nos mencionaba Olga Lucía al principio. El tema de los factores de afrontamiento es fundamental para saber cómo hago yo para llegar a ver cómo a cada uno de los miembros de mi organización le están afectando. Y eso desafortunadamente no se va a ver porque volvemos a lo que mencionábamos antes. La gente quiere la receta, dígame, ¿qué hago para todo el mundo? Y no se puede. Yo tengo que hacer un análisis de cada uno de los miembros de mi organización, a ver si realmente necesitan regresar a su ámbito de trabajo, no solo para ser más productivo, ojo, para salvar su pareja, para salvar su matrimonio, para por último, recobrar la relación con sus hijos. Porque yo estoy trabajando y mi hijo gritando y entonces en reunión y tengo que entregar el informe y aquí, entonces ya las relaciones familiares están en una situación tal en donde la gente va a empezar a colapsar. Y la ola que se viene, ¿sí? Ahora estaba leyendo en algunos artículos científicos en donde viene el pospandemia COVID con una pandemia muy grave de situaciones psicológicas, de ansiedad y depresión y de conflictos muy grandes que ya se van a ver reflejados luego en productividad, María Caridad. O sea, el tema, y esto ya se está evidenciando en muchas empresas, pero se espera que para el primer trimestre del 2022 entremos en una crisis bien fuerte con la gente, porque la gente ha aguantado 2 años, pero llega un momento en que ya no puedes más. Ya no puedes más. Esa es una de las razones definitivamente por las que también, bueno, sin tener en cuenta el tema niños, que ese es otro tema que no estamos tratando ahora y que UNICEF ha peleado a lo largo del mundo, que por favor los niños vuelvan a la escuela, pero los gobiernos han también dicho que por favor los niños regresen a la escuela, los universitarios regresen a la universidad. Esos son otros temas sociales que no vamos a tratar ahora, pero desde el punto de vista de factores psicosociales, laborales, la gente tiene que empezar a salir de sus espacios. Y los niños tienen que volver a las escuelas y la gente tiene que volver a su trabajo. No importa si no son los 5 días, 1, 2, pero necesitan, como la olla a presión, una fuente de desahogo. Y la crisis y las crisis psicológicas para el primer trimestre de 2022 vienen fuerte. Olga Lucía, ibas a mencionar algo. Sí, precisamente acerca de eso que tú acabas de decir, yo pienso que es necesario que las personas otra vez vuelvan a retornar paulatinamente a la normalidad, a lo que ellos anteriormente estaban viviendo. Es necesario que las personas vuelvan otra vez a sentir que tienen esa autonomía y esa capacidad para decidir acerca de cómo quieren manejar su vida, ¿sí? Y que no sea de repente solamente en pos del trabajo que estén organizando todos los aspectos de su vida, qué es lo que realmente está sucediendo en este momento, porque ya a una persona tú le preguntas y bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Y la mayoría de las personas lo único que contestan es trabajar. Trabajar no importa si es sábado o domingo, no importa si es sábado o domingo, la misma respuesta. No importa, es que a mí me parece increíble que ya ni siquiera existe como esa conciencia de los días festivos. Para la gente ya todos los días son iguales. Todos los días no hay una diferencia. Y eso es fundamental, digamos, en términos de salud mental.
porque si nosotros dejamos perder esos espacios tan importantes del tiempo libre y de poder aprovechar y hacer las cosas que despejen nuestra mente, que nos olviden nos hagan olvidar de la cotidianidad, de la presión del trabajo, del estrés de las cosas cotidianas, si perdemos esos momentos tan especiales de tiempo libre, pues sencillamente, así como decías hace un rato tú, apague y vámonos, porque ya no vamos a poder hacer absolutamente nada y sencillamente vamos a hacer unas máquinas de trabajar. Entonces, tengo un ejemplo, Olguita, permítame un segundo, yo tengo un ejemplo en donde se evidencia lo que hemos perdido la proporción entre sábados, domingos y noches. Yo hago consultoría y en Venú Consultores estamos para apoyarles a todos en estos temas y otros. Y resulta que una persona me escribe un domingo 11 de la mañana haciéndome una consulta. Yo obviamente no contesté porque yo no contesto en fines de semana a los clientes por respeto a ellos y también intento manejar mi tiempo. Y me escribe el domingo a las 11 de la noche nuevamente y me dice, qué pésimo servicio. Le escribí hace más de 6 horas y no tengo respuesta. Y yo, ¿qué? Perdón, estamos en domingo y me está escribiendo domingo 11 de la noche. Espera que yo le tenga una respuesta. Esa no soy yo, porque estamos trabajando en factores psicosociales, estamos trabajando, haciendo entender, pero súper molesto. Bueno, esas fueron las palabras más bonitas que me dijo. O sea, no soy la consultora que usted necesita, disculpe, pero yo 24/7 no soy, porque estamos precisamente trabajando en esto. Y la gente ya no entiende, ya no entiende y ya no importa si es sábado, domingo, las noches, escriben a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, en la madrugada, y no pasa nada, da lo mismo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en eso dentro de las organizaciones y tenemos que hacer entender a las directivas que la gente tiene que tener un horario fijo y ya hay algunas empresas que lo hacen. Hay 2 chicas que normalmente nos acompañan desde Medellín, que les envío un saludo muy grande a Luisa y a Paula Andrea desde Medellín. Ellas nos decían que la jefe de recursos humanos tuvo que enviar una carta a la gente obligando a que se desconecten, que a partir de las 6:30 ya no querían a nadie conectado y que les van a hacer seguimiento a través de la red para que la gente no esté conectada. Entonces, o sea, por último, tengo que ponerte multa para que te desconectes o te desconecto la clave o lo que sea, pero la gente tiene que entender de alguna manera y por qué ellos son más de 3.500 trabajadores en la ciudad de Medellín, bueno, en toda Antioquia, y resulta que están teniendo un montón de conflictos. Ya se vieron los conflictos que tiene la gente. Entonces dijeron, no, hay que parar, pero claro, tienes que parar de alguna manera. Pero estos son desafortunadamente ejemplos muy puntuales. Y yo conozco también en Quito algunas empresas que han hecho eso, algunas empresas maravillosas. Tenemos un ejemplo de una chica que siempre nos acompaña, trabaja en una compañía de seguros grandes y ellos han trabajado mucho este tema desde el principio, pero desafortunadamente son la excepción y no la regla. Son la excepción y no la regla y tenemos que trabajar muy, muy fuerte en este tema. Sara, no Marta, sé si Patricia, dímelo, María yo tengo Caridad. algo que comentar que me parece muy importante a propósito de lo que dijo, creo que fue Olga Lucía o tú, no estoy segura, sobre el tema post pandemia, ¿no? Ahora vamos a regresar o ya estamos regresando y muchas empresas, digamos en Ecuador por lo menos a partir de hoy, sabemos que muchas empresas van a empezar a pedir el retorno porque los chicos ya están yendo a clases y eso pues van a pedir el retorno. Sin embargo, me gustaría que nos comenten cómo manejar, porque el impacto del retorno va a ser igual o más fuerte que el impacto de la dejada. Entonces, no sé, Olga Lucía, ¿tú cómo ves el tema? ¿Cómo crees que se puede manejar? ¿Qué debemos hacer en las empresas para que la productividad no nos afecte tanto? Poder ser proactivos en lugar de reactivos. Pues es un tema bien complejo, bien complejo y en realidad fíjate que ha sido algo que yo he observado en algunas de las organizaciones, sobre todo las empresas grandes, estamos hablando de más de 1.000 trabajadores. Esas empresas han surtido un fenómeno aquí en Colombia que ha sido bien particular.
Y es que resulta que en razón a todo este tema de la pandemia, muchas de las pymes, micro, pequeñas y medianas empresas desaparecieron, simplemente desaparecieron, se acabaron. No superaron la situación, la crisis, las pérdidas económicas que les generó toda esta inactividad, entre comillas, durante un periodo tan prolongado. Entonces desaparecieron. ¿Y qué pasó? A las empresas grandes les tocó asumir la carga que significaba o que significa para ellos en este momento tener que rendir y dar cuenta por todas esas pequeñas y medianas empresas que desaparecieron. Entonces, en una empresa muy grande de aquí de Colombia, que estuve visitando hace unos días, me decían eso, estamos hasta aquí. O sea, ya regresamos, pero estamos hasta aquí. Queremos como salir corriendo, no damos abasto. La demanda es tan grande en razón a que tenemos que responder por todas esas solicitudes que antes manejaban esas pequeñas y medianas empresas que ya no damos más. Y la gente ya en ese proceso del retorno gradual, ya la gente, lo que tú dices, están entrando en crisis, están otra vez como tratando de adaptarse a esa nueva realidad, pero esa es una nueva realidad que viene con muchos cambios. Uno de los más importantes es ese que les menciono con respecto a las grandes empresas. Ahora, por otro lado está de todas formas, y ahí volvemos otra vez a tocar el tema de las condiciones individuales relacionadas con los rasgos de personalidad y los estilos de afrontamiento de cada una de las personas. Por otro lado, sigue existiendo la zozobra del tema del contagio. Entonces, es una persona que llega otra vez a la empresa, a pesar de que esté vacunada, a pesar de que, bueno, de todas las precauciones, los protocolos de bioseguridad y todo lo demás, es una persona que va a estar siempre en su mente con la idea de estoy expuesto, es un riesgo biológico inminente, voy a estar en cualquier momento susceptible a contagiarme de la enfermedad. Entonces, digamos que si para la persona que tiene en su mente el estar expuesto al virus constantemente, es una persona que no tiene un estilo de afrontamiento muy asertivo, seguramente le va a ser muy difícil adaptarse a ese nuevo estilo de vida, porque nosotros vamos a tener que aprender en las empresas a convivir con el virus. El virus no se va a ir, el virus no se acaba, él no desaparece. Entonces, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Entonces, seguramente si el estilo de afrontamiento del colaborador, del trabajador que está regresando una vez más a la empresa, a las instalaciones de la empresa, no es un estilo de afrontamiento asertivo, seguramente esa persona va a empezar a desarrollar una serie de problemas, de conflictos, de situaciones que indiscutiblemente van a afectar su productividad. Entonces volvemos como a lo mismo, necesitamos es trabajar como las necesidades particulares que cada uno de los que hacen parte de los equipos de trabajo tienen, ¿sí? Es muy necesario, es indispensable, diría yo, si no queremos que realmente esa situación vaya a afectar de manera o a impactar de manera significativa la productividad en las empresas. Entonces, es una necesidad inminente. Esperemos que así como lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva de psicólogos, también lo puedan ver los directivos y los gerentes de las empresas y que las personas de seguridad y salud de trabajo en las organizaciones puedan realmente generar un convencimiento al respecto de eso para que volvamos otra vez a enfocarnos en lo que realmente debemos enfocarnos y es el recurso humano, definitivamente. Gracias, Olga Lucía. Antes de darle la palabra a Sara, que nos está pidiendo la palabra para hacer un comentario, nos gustaría saber si Karina Íñiguez fue resuelta tu inquietud, si lo trabajamos de la forma en que esperabas o si tienes algo más. Gracias, Karina, por tu comentario. Bueno, Sara, cuéntanos. Aló. Ahí te escuchamos. ¿Me Sí, escuchan? sí. Voy. Listo. Bueno, aquí de lo que dice Olga es cierto, o sea, el retorno a oficina o el retorno a nuestros puestos de trabajo tiene que ver muy a nivel personal y sobre todo la parte emocional. O sea, aquí nuestras emociones van a jugar una parte muy fundamental del retorno a las oficinas.
en qué implica a nuestros lugares de trabajo, porque muchas personas tienen miedo de regresar, uno por el contagio, porque no se cumplan con los protocolos, ¿cierto? Otro porque, pues, si tengo que moverme en transporte público, en carro particular, pues baja un poco la noción y la idea de riesgo. Si voy en transporte público, pues va a ser mucho más fuerte. Más si la persona ya pasó por un contagio y fue fuerte, pues va a tener mucho miedo de regresar a su oficina por miedo a que vuelva posiblemente a contagiarse, que sea mucho más. O sea, en este momento hay otra parte importante, no solamente cómo lo afrontemos, sino que debemos empezar a trabajar sobre cómo mirar y manejar la parte emocional de los trabajadores para que tengan ese retorno a las oficinas o a sus sitios de trabajo de una forma muy asertiva. Gracias, gracias, Sara. Ahí hay algo muy importante de lo que mencionaban Sara y Olga, el tema emocional. Nosotros estamos haciendo, y para que María Caridad lo tenga en cuenta en sus temas de productividad, nosotros estamos trasladando hacia las organizaciones unas personas con un montón de conflictos que los estamos llegando al mismo sitio laboral y eso va a explotar, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es cargando, porque estamos recibiendo a la gente como que no hubiera pasado nada. Y tienen una carga, como decía Olga Lucía, tienen una carga muy fuerte del tema COVID. Tenemos una carga muy fuerte de todas las personas que desafortunadamente hemos perdido un familiar por tema COVID. Son procesos en donde no se han sanado, son procesos que están abiertos. Hay personas, hay familias que han perdido muchos miembros de su familia, 2, 3, 5 miembros de su familia, y que la gente, bueno, sí, cumplimos con darle el pésame, los dimos los 3, los 5 o los 7 días de vacaciones y asumimos que van a llegar de una forma normal a trabajar. No, las personas vienen cargadas de una cantidad de emocionalidad muy fuerte. Entonces, eso en tema pérdida, en tema enfermedad, como decía Sara, si ya se contagiaron, también van a llegar angustiados. Y no solo a la empresa, en los medios de transporte, el salir a la calle, el tener que exponerme. Pero eso viene cargado de otras cosas, lo que mencionábamos antes, la emocionalidad que tengo de los conflictos con mis hijos, la emocionalidad que tengo por haberme separado de mi pareja, la emocionalidad que tengo porque aunque no me separé, tengo muchos problemas con mi pareja porque la convivencia 24/7 fue otra cosa y sacó a flote todo lo que estaba guardado en las parejas durante años y que nunca había salido porque no nos veíamos nomás. Entonces, la gente tiene tanta carga emocional y simplemente la estamos botando a las empresas que ya vean cómo resuelven. Y el nivel de explosión va a ser muy fuerte. Y el volverme a adaptar y el volver a tener que salir a las 5 de la mañana o 6, 2 horas de transporte y otra vez regresar, esto no es tan sencillo. Y por eso nuevamente vuelvo a decir lo que ya le había dicho a María Caridad. Estos son análisis individuales de cada una de las organizaciones, a ver cómo vamos a responder de una forma adecuada y cómo vamos a trabajar con la gente. Olga Lucía. Sarita, ¿tenías la mano? No sé si era ahorita o de antes. De antes. Ya, ok. Olga Pero Lucía. creo que María Caridad iba a decir algo. Ya, Sí. Cari. Yo no me callo nunca, ¿cierto? Sí, oyéndoles todo esto de cómo abordar y le escuchaba a Sara de que pues cada caso como que hablaba de los distintos casos, a mí se me viene a la mente algo y digo, bueno, es posible tratar, tal vez no tan individualmente, pero sí lograr separar dentro de los factores psicosociales que se han afectado y la parte emocional, para tratarlos de una forma más específica. ¿Por qué digo esto? Porque, pues tú sabes, Marta Patricia, que nosotros medimos la productividad de las personas de manera individual. Y normalmente la gente se asusta y creen que es porque vamos no sé, hacer algún tipo no sé, de baja de sueldos o despidos o lo que sea. Y en realidad, para las áreas de recursos humanos debería, y para las áreas como ustedes, debería ser esto de pronto una información importante para que podamos enfocarnos y decir, a ver, ¿cómo está la productividad de las personas y analizar cuál es el entorno de quienes tienen baja productividad, ¿no? Porque los que tienen alta productividad, evidentemente no es que no necesitan atención, pero evidentemente no es urgente, pero los que tienen baja productividad definitivamente están atravesando por algo difícil.
Y pienso que de pronto se podría analizar que se trate de una forma o más individual o por lo menos de una forma más específica. No sé si eso dentro del área de seguridad y salud ocupacional es posible. Sí, sí es posible. El Sí, claro que tema sí. es que eso te va a dedicar tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero sí es totalmente posible. Y hay herramientas. Lo que pasa es que toca enfocarse y eso va a ser una inversión muy interesante en el análisis individual. Bueno, Karina Íñiguez nos comenta muy amplia la visión con la que están abordando. Definitivamente el estudio debe ser individual. Cada empleado y su entorno familiar debe ser analizado para determinar cuándo y cuánto debe regresar de forma presencial. Muchas gracias, Karina. Sí, volviendo a tu comentario, María Caridad, definitivamente no solo que se puede, sino que se debe, es algo fundamental. Y desafortunadamente las empresas no lo están tomando eh, con la importancia que merece. Hay otra cosa que a mí me preocupa muchísimo con el tema productividad. María Caridad decía, hay gente que tiene un nivel de productividad igual a la de antes o superior a la de antes, pero hay otros que no. Pero ¿qué va a pasar con la gente que no tiene un alto nivel de productividad y va a regresar a la empresa y la empresa va a decir, evaluación de desempeño, mala, chao, evaluación de desempeño, mala, chao? Y es una persona, y no sé, existen tantos casos como personas hay, pero pongamos un ejemplo, una persona que haya perdido familiares por COVID, una persona que está endeudada porque sus familiares estuvieron en el hospital. ¿Cuántos casos hemos visto, sobre todo en Ecuador, de gente que en redes sociales pide ayuda porque su familiar le dejó deudas entre 70 y $100,000? Entonces, estoy endeudado, he perdido la familia, tengo conflictos con mi pareja, tengo conflictos con mis hijos y por mi baja productividad entonces me van a despedir porque las evaluaciones de desempeño van a salir tristes. Yo no sé cómo hay gente pensando en hacer evaluaciones de desempeño en diciembre. Primero, no deberíamos hacer evaluación de desempeño, deberíamos cambiar el chip y pensar en gestión del desempeño, que es otra cosa totalmente diferente y que es muy difícil hacerle entender a los empleadores que no debemos trabajar con evaluación de desempeño, sino con gestión de desempeño. ¿Y cómo piensan hacer este diciembre evaluaciones de desempeño? Por favor. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que trabajar porque la gente no puede salir así nomás, no puedes botarle a la calle para agrandar el problema. O sea, entregarle a otro el problema no es solución. Olga Lucía. Eso es verdad. Y yo pienso que algo indispensable que desde el área de seguridad y salud en el trabajo sí se puede hacer, de pronto complementando un poco la respuesta que tú le dabas a María Caridad a ver, acerca de si se puede hacer evaluación individual, sí, pero pienso que algo que sí pueden hacer de manera mucho más general, de manera mucho más colectiva, desde las áreas de seguridad y salud en el trabajo es evaluar todo este tema relacionado con gestión del cambio organizacional. Y eso implica de una u otra forma también evaluar aspectos que tienen que ver con la productividad. La gestión del cambio implica que miremos cuáles son como los recursos, las estrategias con las que cada colaborador cuenta para adaptarse a esas nuevas situaciones, a los cambios que surgen dentro de la organización y cómo esos recursos con los que la persona cuenta van a ser necesarios y suficientes para enfrentar los requerimientos que a nivel de productividad vaya a tener. Entonces yo creo que sí se puede hacer, o sea, el abordaje se tendría que hacer mancomunadamente entre gestión humana y seguridad y salud en el trabajo, pero pienso que sí se puede hacer. Yo creo que lo importante es que las empresas asuman la corresponsabilidad que les corresponde, valga la redundancia, en ese proceso de atender esas necesidades individuales, esos requerimientos particulares que los colaboradores en esta nueva normalidad van a tener. Y en la medida en que las empresas y que las organizaciones asuman lo que les corresponde, seguramente va a ser muchísimo más beneficioso, no solamente para los colaboradores, sino también para ellos como empresa, porque en últimas lo que se está buscando es que otra vez sus equipos de trabajo, la gente con las que ellos cuentan dentro de sus nóminas, sea gente que logre sacar adelante las empresas, que logren ese nivel de prosperidad y de desarrollo que
anhela cualquier organización, que anhela cualquier empresa. Entonces yo creería que sí se debe trabajar, pero se debe trabajar, como dice Marta, no desde el ánimo recriminatorio ni discriminatorio, sino más bien con el ánimo de buscar entre todos estrategias y alternativas de solución para enfrentar esta nueva situación, esta nueva normalidad. Pero creo que sí se puede hacer. Sí, yo prefiero hablar de nueva realidad porque definitivamente esta es la nueva realidad y tenemos que adaptarnos. No sé qué tan normal sea porque para cada empresa va a ser diferente, para cada persona va a ser diferente y es un proceso interesante. De todas formas, de lo que tú mencionabas, creo que no solamente deben trabajar de forma conjunta factores psicosociales con los psicólogos y las personas de seguridad industrial. Yo creo que este es el momento de trabajar en equipo, pero de verdad un equipo, en donde la gente de productividad, la gente comercial, la gente de producción, no importa el tipo de organización de la que estemos hablando, en donde realmente todos los encargados de área se sienten a analizar conjuntamente con la alta dirección para dónde queremos llevar a nuestra organización y que definamos que las personas son un factor muy importante. Entonces, ¿cómo poder analizar toda esa cantidad de emocionalidad y de problemas que vienen para la organización y sacarle provecho? Yo creo que sí se puede. Esto no se va a mejorar de la noche a la mañana, pero tampoco creo que sea un tema de muchos años. Creo que es el momento de ponerse de remangarse las mangas y ponerse a trabajar entre todos, pero de verdad como equipo. Porque si seguimos trabajando, que el de producción quiere producir, el de ventas quiere vender, el otro quiere hacer, y cada uno por su lado, definitivamente el caos va a ser mayor. Entonces, es el momento de empezar a trabajar de forma conjunta y mirar hacia adentro. Bueno, desafortunadamente María Caridad se tiene que retirar y María Caridad, bueno, nos gustaría que nos dieras una conclusión el día de hoy y creo que esto se nos va para una segunda parte. Vamos a Me ver si encantaría nos que haya vamos una para la segunda parte en la que inclusive Sara, Olga, tú, yo podamos trabajar en una propuesta de cómo deben las empresas enfrentar esto, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en YouTube y podemos trabajar una propuesta en la que digamos, bueno, desde el área de productividad, desde el área de recursos humanos y desde el área de seguridad y salud ocupacional, ¿qué proponemos para que las empresas enfrenten esto? Definitivamente entiendo que no será de la noche a la mañana, pero creo que puede ser el inicio de algo, como tú dices, es momento de empezar a trabajar en equipo. Mi conclusión es que definitivamente todas las áreas cumplen un rol en el bienestar del ser humano y todas las áreas podemos aportar con algo. Así que les dejo ahí el compromiso para que nos juntemos, hagamos una propuesta y pues Marta Patricia nos vuelvas a tener en tu espacio. Yo les agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo, Marta Patricia. Lamento tener que desconectarme, pero en el camino tuve un problema técnico que, que está cada vez empeorando y es por eso que tengo que desconectarme. Pero les agradezco muchísimo y Olga Lucía, Marta Patricia, Sara, espero vernos para trabajar en esta propuesta. Un abrazo a todas, un gusto. Que te vaya muy bien, gracias. Gracias, chao, chao. Bueno, creo que ya nos generaron un compromiso bien fuerte. Y vaya si es un trabajo. Y vaya si es trabajazo. Sí. Gracias, María Caridad, por hacernos trabajar después de las 10 de la noche. Nos pusieron a pensar. No, creo que sí. Creo que la idea es generar un aporte que, como les he dicho en varias oportunidades, no va a ser una receta. Y para mí sí es muy importante que eso quede claro. No es una receta, pero sí lo que podemos hacer y lo que podemos sacar son algunos parámetros a tener en cuenta que son muy importantes para todas las organizaciones. Porque no hay recetas para esto. Definitivamente aquí no hay recetas. Lo único que se puede tener en cuenta es mira casa adentro. Así como no existe y todo el mundo dice, no, es que no existe el manual para criar a los hijos. Efectivamente no existe. Tampoco existe un manual para decir
cómo tratar a tus empleados. Tú tienes que mirarte casa adentro, hacer un proceso de introspección muy fuerte y muy interesante y analizar qué estás haciendo bien. Todas las empresas, todas, no existe una sola en que no esté haciendo algo bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Cierto? Pero ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos aportar? Porque es por el bien de todos. Las empresas pequeñas, las microempresas que sobrevivieron, wow, mis respetos. Hay microempresas que sobrevivieron, sí. Hay pymes que sobrevivieron, sí. Hay empresas medianas que sobrevivieron. Valiosísimo. Entonces, ver ahora cómo aportar para que esas empresas puedan salir adelante, puedan despegar. Hay un montón de emprendimientos, hay un montón de semilleros que quieren salir adelante, pero es interesante que vean también a la nueva realidad que se van a enfrentar. O sea, el emprendimiento que yo me había propuesto en septiembre del 2019 no tiene nada que ver con el de hoy, de septiembre del 2021, ¿cierto? Aquel que empecé a hacer en marzo del 2020 no tiene nada que ver con con lo que se necesita o este momento o con lo que yo necesito como emprendedor. Entonces, hay que verlo desde todo, desde los emprendimientos, desde los semilleros, desde las microempresas, hasta las empresas grandes, como tú mencionabas, Olga Lucía. Las empresas grandes de más de 1,000 trabajadores no es que estén perfectas, no, tienen un montón de conflictos, tienen millones de conflictos. ¿Mm? Si la pequeña tiene 5 trabajadores, tiene 5 problemas. La que tiene 5,000 tiene 5,000 problemas. ¿Mm? Entonces, hay, todas las empresas, no importa el tamaño, tienen que tomarse y tienen que frenar un momento, como hablábamos desde el inicio de Tómate tu tiempo, hay que frenar un momento y decir, ok, hay que tomar decisiones importantes, pero hay que tener en cuenta a la gente. No es solo que regresen, sí, no, el escritorio, ya. Es que la empresa dice, no, no, vamos a regresar enero, febrero, la gente tiene su escritorio y les pagamos internet y su silla. Ok, es básico eso, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Cómo está viviendo la gente? Realmente, ¿cómo está trabajando la gente? Y algo muy importante, y es en lo que trabaja Sara, es en atención psicológica vía telefónica a la gente. Sarita, para cerrar, para concluir, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo ves tú el aporte que se está haciendo desde la atención psicológica online para la gente dentro de las empresas? Bueno, pues dentro de lo que yo realizo y con quien lo realizo, para ellos es muy beneficioso. Ellos necesitan o sea, primero que todo necesitan un espacio donde sean escuchados, porque es que si hablamos de riesgos psicosociales, y lo que decía Olga, no solamente son extralaborales, intralaborales y personales. O sea, yo puedo tener problemas con mi pareja, puedo estar pasando por un duelo, sea por el fallecimiento de un familiar muy cercano, o simplemente porque me separé de mi pareja y estoy pasando por un duelo y no me deja concentrar, no estoy atento. Y para ellos es el hecho de que sea telefónico hace que sean como más abiertos, digámoslo así. De alguna forma, pues para quien se trabaja, pues la mayoría son hombres y ustedes saben que pues los hombres son muy poco expresivos, pero cuando ustedes los atienden por línea telefónica, no los están viendo, ellos se abren un poco más a contar qué es lo que les está pasando. Y muchos de ellos, y me ha pasado, empiezan a llorar. Y a veces al final terminan diciendo, discúlpenme porque digo, no, es su espacio, es tu tiempo, no, no se afanen y no se preocupen si están llorando, no se afanen que yo los estoy escuchando. Entonces, digamos que la línea telefónica permite y da esa facilidad. Que si se pierde un buen contacto, sí, el contacto visual, pero la persona tiene más libertad de expresar lo que está sintiendo en ese momento. Ya. Bueno, Sarita, ¿cuál sería una conclusión que sacas? Y bueno, ya Caridad nos, nos convocó para dentro de 15 días, entonces ya nos vamos con el trabajo de hacer la propuesta, pero ¿cuál sería tu conclusión del día de hoy? Mi conclusión es que hay mucho por hacer a través de riesgo psicosocial, ¿sí? Es un campo que se trabaja, pero es un campo que, como dice Olga, es muy, o sea, no tenido en cuenta por muchas empresas, ¿sí? Independientemente que sean micro, mini, pymes o sean grandes industrias, muchos de ellos no tienen en cuenta
ese factor de riesgo psicosocial al que están expuestos inclusive los mismos directivos. El mismo presidente, el mismo gerente está expuesto a esos factores y ellos no lo perciben así, sino que es problema de mi trabajador, pero no es un problema mío. Gracias, Sarita. Ese fue un punto muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Creo que por ahí deberíamos empezar la próxima cita. Olga Lucía, tu conclusión. Mi conclusión que yo creo que estamos entrando en la misma crisis que están todos los trabajadores. Tenemos muchas responsabilidades, mucho trabajo, muchas cosas por hacer. Pero bueno, ¿qué tal que sí, qué tal que no nos gustara? Gracias a Dios nos gusta, gracias a Dios nos sentimos bien. Es mucho el camino por recorrer, muchas las cosas por hacer, pero yo pienso que el empezar desde estos ejercicios en donde quizás pudieran haber sido, no sé, 10 voces las que estuvieron manifestándose, empezar desde estos ejercicios, desde lo pequeño, nos va a ayudar a generar conciencia de la importancia de unirnos, de aunar esfuerzos, de poder lograr desde las diferentes perspectivas, incluso de distintas profesiones, generar alternativas de solución. Entonces, mi conclusión es, aprovechemos y ya que se nos da la oportunidad de poder unir esfuerzos, de poder plantear entre todos soluciones, trabajemos unidos porque yo creo que la unión nos puede llegar a permitir generar alternativas que pueden llegar a ser muy innovadoras, pueden llegar a ser bastante beneficiosas para los trabajadores dentro de las organizaciones. Y quién sabe, digamos que no es mi premisa ni mi principal preocupación, pero pues a lo mejor hasta de pronto nos ayudan a dar una fórmula o una estrategia para que las empresas alcancen esa productividad tan anhelada. Pero vuelvo e insisto, no es mi anhelo, no es de realmente la intención en mi corazón, porque si algo si algo tengo claro es que yo me he permitido desarrollarme en esta profesión, básicamente por ser esa mano amiga, ese apoyo y esa ayuda para las personas que lo necesitan. Entonces, creo que unidas podemos hacer muchas cosas y no trabajando como islas por allá, cada una solita. Ya, cierto, Olga Lucía. Bueno, estamos uniendo fuerzas desde Ecuador, Colombia y todos los países de Latinoamérica son bienvenidos. Sabemos que está trabajando muy fuerte en México, se está trabajando muy fuerte en Argentina, se está trabajando muy fuerte en España. No importa el lugar de donde nos vean, de donde nos observen, son bienvenidos. En Puerto Rico están trabajando durísimo el tema de violencia y acoso, que eso será tema también a analizar posteriormente. Pero bueno, todos los países son bienvenidos porque estamos viviendo básicamente las mismas situaciones, con una diferencia un poco más, menos en la legislación. Estamos trabajando ahorita con varias universidades, el tema de investigación en violencia y las legislaciones son básicamente las mismas, buscamos lo mismo. Entonces, todos son bienvenidos, sus aportes son bienvenidos y qué rico tenerlas. Yo, para concluir, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias, Olga Lucía, muchas gracias, Sara, y bueno, María Caridad igual sabe que este es su espacio, que esta es su casa y ustedes son bienvenidas cuando quieran y para tratar los temas que deseen. Nuestros amigos de Facebook saben que contamos con ellos y bueno, en Instagram donde transmitimos también esta charla y donde se pueden contactar con nosotros, todos son bienvenidos. Para cerrar el espacio de hoy, quiero mandar hasta el cielo un abrazo muy grande para mi padre, para Edguitar,
que aquí seguimos. Bueno, nos vemos y nos vemos. Y un abrazo muy especial para toda la familia Silva Guzmán. Los acompañamos de corazón. Sabemos que ustedes son unos esforzados, unos valientes que bueno, este es un momento difícil, algo un poco complicado para afrontar, pero yo sé que Dios les va a dar la fortaleza que ustedes necesitan para continuar, para seguir adelante. Y nada, solamente decirles recuerdos bonitos. Aprovechen todos esos recuerdos bonitos. Yo personalmente tengo unos recuerdos maravillosos de don Edgar Silva, una persona muy jovial, una persona muy demasiado sociable, siempre con su buen sentido del humor, siempre con esa actitud tan compasiva, tan solidaria. Eso, con eso me quedo yo. Ya, gracias. Gracias a todos y bueno, nos vemos dentro de 15 días con una propuesta. Vamos a ver qué resulta de esto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Chao, Sarita. Chao, A Gaby, gracias por el Bueno. apoyo.